Vamos a orar ahora sí, vamos allá, porque es importante que todo lo que hagamos sea puesto en las manos del Señor. Esta obra no es nuestra, esta obra es la obra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios viene a morar dentro de nosotros para que nosotros sepamos que ya no somos dueños de nuestra vida. Es el Señor el que ha puesto su Espíritu porque nos compró, y ese sello con el que nos compró fue el Espíritu Santo, su sangre, pero el Espíritu Santo es el sello que llevamos nosotros. Así que vamos a poner delante del Señor este tiempo. Señor, agradezco tu presencia, Señor, porque yo sé que en tu presencia tenemos descanso. Sabemos que en tu presencia hay plenitud de gozo, Sabemos que en tu presencia estamos completos. Y venimos aquí, Señor, porque sabemos que delante de ti nos ponemos con tu Espíritu Santo de poder para hacer no conforme a nuestra obra, sino a la obra del Espíritu Santo de poder que mora dentro de nosotros. Eres tú, Señor, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Eres tú, Señor, el que ministra. Eres tú, Señor, el que siembra en el corazón de mis hermanos toda tu palabra, porque la palabra que salió de tu boca no fue dada en vano, sino para cumplir el propósito para lo que fue enviada. En el nombre de Jesús pongo delante de ti mi boca, mi cuerpo, mis pensamientos, mis manos, mi corazón, Señor. Y te pido, Señor, que seas usándome, Señor, como tú quieres esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, todos tenemos Biblia en mano. Es importante. La Biblia es la herramienta del cristiano. Bueno, esta palabra esta mañana tiene un nombre tremendo para mí, porque ha sido un testimonio mío. No que yo venga a contar un testimonio de mí, sino que es lo que yo en mi vida cristiana, en este caminar, he ido dándome cuenta día tras día. Y este nombre se llama, el título de esta meditación se llama Derribando Gigantes. Sabemos que en este mundo actual la gente vive una vida en la que todos nos salen en victoria. Algunos en la historia han sido escritos como héroes, han quedado allí grabados como ganadores. Hay gente muy preeminente, gente que está en las alturas de los reinos establecidos en este mundo. Todas esas cosas quedan escritas en la historia. Los libertadores de los países, las grandes obras maestras, todo queda registrado y había una historia en la que nosotros estamos aquí, ¿ya? Y muchas veces cuando vemos clases de historia, vemos todas esas cosas, vemos todas esas personas importantes y aprendemos de muchos que han sido ejemplo a seguir en muchas cosas que han hecho, que han sido beneficiosas para la humanidad, por ejemplo, como los que han descubierto vacunas. Nosotros en nuestro país tenemos un hombre que se llama Manuel Elkin Patarroyo, y ese hombre descubrió una vacuna contra la malaria, y esa vacuna ha salvado millones de vidas, y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿ya? Entonces, vemos todas esas personas que han hecho algo importante, y han llevado méritos, y tienen mérito, ¿ya? Pero muchas veces toda la humanidad no solamente es lo que manifiesta en la parte externa. En la parte externa, las personas pueden tener grandes cualidades, grandes virtudes. Como todos igual, tenemos muchos defectos. Pero en medio de todas esas cosas, en medio de todas las cosas que las personas pueden ganar en su vida personal, en su vida profesional, también desde esta parte que se ve hacia adentro, hay unas cosas con las que cada persona tiene que luchar de manera personal. Aquí en esta cabeza, en este ser interior, tenemos, como dice el conocimiento que nosotros hemos recibido, es que somos tripartitos: mente, alma y espíritu. La mente está clara que son los pensamientos.
El alma son las emociones que tenemos dentro, que eso, no sé si lo saben los hermanos, pero nosotros hemos sido bien enseñados en eso. Y el espíritu, que es el que Dios nos ha dado, ¿ya? En esas tres cosas van de la mano en cada persona. O sea, lo que se ve por fuera es los logros y las victorias. Pero, y lo de dentro, hermanos, lo que está dentro, esa es la parte que muchas personas, lo digo empezando por mí, tenemos que empezar a derribar gigantes que se levantan en las vidas nuestras. Yo esta semana he tenido una semana en donde he tenido que pasar por dos pruebas muy difíciles. Y me he dado cuenta que todavía me falta derribar algunos gigantes en mi vida. Y esto me llevaba a darme cuenta que es realidad, que esto que yo voy a contarles hoy aquí, hermanos, en la palabra, es lo mismo. Veíamos cómo físicamente un hombre como David cogía simplemente una piedra, la ponía en esa onda y derribaba a un gigante. Y esa palabra que dijo el hermano estos días, el hermano Harold decía, el pequeño mató al gigante. Eso lo sabemos, de sobra sabemos que el pequeño mató al gigante solo con una piedra. Pero no fue solo esa piedra la que derribó ese gigante, fue ese ser interior que tenía ese hombre dentro, esa firmeza, esa certeza que tenía ese hombre interior que era David, ese pleno convencimiento de que quién era su Dios. Entonces nos hallamos muchas veces en diversas pruebas, en dificultades, en temores. Muchas personas tienen que vivir unas batallas bastante difíciles, tan difíciles que a veces hay personas que no han podido sobrepasar esa barrera de la dificultad. Personas que se han quitado su vida porque no han podido derribar eso que les agobia, que les apabulla, que llegan a tal punto en que no se sienten capaces. Y créame, hermano, que ese no es el camino que el Señor escogió para nosotros. El Señor no escogió ese camino de debilidad, porque el Señor ya lo hizo todo en la cruz. El Señor, cuando fue a esa cruz y cuando iba a dar su último respiro, Él dijo, consumado es. Y si usted se pone a mirar, yo decía, consumado es, consumado, no es consumido, no. Consumido es algo que se consume, que se acaba, que se apaga. No, dijo consumado es. Y yo me puse a buscar la palabra consumado para poder entender esa palabra del Señor, que muchas veces conocemos las escrituras, pero cuando buscamos en profundidad el significado de ella, vamos a darnos cuenta de ¿qué quería decir el Señor en ese momento cuando dijo esas últimas palabras? Dijo, consumado es, se aplica con intensificador. O sea, es algo a un nivel alto, a una cualidad o a la persona que la posee. E indica que dicha cualidad está en su máximo grado, que está demostrado y acreditado por la experiencia. Dice, acabado, perfecto, completo, hecho. El Señor estaba diciendo, lo he hecho, lo he completado. He tenido la experiencia de la obediencia a la máxima expresión. Y dice la Escritura que por eso el Padre Dios lo exaltó hasta lo sumo, a lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y si lo dice la Escritura, es verdad, y nadie puede invalidar esas palabras, porque Cristo está en el lugar más alto, porque Él completó esa obra. Y entonces vemos a un Cristo allí de rodillas en ese monte, sudando. Era tal su estrés y dándose cuenta de lo que le venía, que estaba ahí arrodillado peleando esa batalla
en su humanidad, porque Él se hizo carne para entender nuestras debilidades, se hizo carne para poder darse cuenta que era el hombre. Entonces, allí sudando sangre, dándose cuenta de lo que le venía y tener el valor de levantarse de esas rodillas y cumplir la obra para lo que vino a esta tierra, para poder pagar por cada uno de nosotros, sin merecerlo. Si usted se olvida de esa obra, hermano, créame que la palabra no es malagradecido. No es, eso es poco, ser malagradecido, olvidar la obra que el Señor hizo. O como muchos de nuestros hermanos que se han ido al mundo porque se olvidan de ese sacrificio tan grande, entregó su vida, se sacrificó, lo dio todo por nosotros y nosotros, algunos se van al mundo y se olvidan y se meten en el mundo. El mundo no trae nada bueno. El mundo, mire lo que trae. Esto, para que vean que el día a día de las personas, no solo nosotros, porque nosotros somos cristianos y hemos peleado muchas batallas y hemos ganado muchas batallas, porque el Señor dice que no nos olvidemos de la cantera donde nos ha sacado. ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde vengo yo? Todos tenemos un pasado. En algún momento, si estuvimos en el mundo, también éramos unos pecadores. Y aún estando en Cristo, seguimos equivocándonos y cometiendo errores. Pero precisamente de eso se trata. Cada vez que venimos aquí a la congregación estamos intentando buscar esa purificación, que el Señor empiece a fortalecernos al estar en la congregación y al estar orando, al estar escuchando la palabra de Dios. Las personas que asistimos a la congregación intentamos que el Señor limpie, purifique y santifique cada cosa en la que todavía no hemos sido perfeccionados. Por eso la Escritura habla de que debemos nosotros intentar cada día en nuestras debilidades ser perfeccionados para poder alcanzar. Dice, el que venciere ¿cómo dice la Escritura esa parte? Dice, el que venciera hasta el fin, este será salvo. O sea, nosotros, no es fácil, hermanos, la lucha y la batalla es bastante fuerte a veces, pero les voy a mostrar las luchas y las batallas que muchas personas, aún siendo nosotros cristianos, han tenido que vivir. Miren, hermanos, muchas personas tienen que vivir en su humana carnalidad cosas diferentes, porque todos somos diferentes. De la forma como nos han criado en nuestro núcleo familiar, siempre tenemos cosas distintas, pero cada una de ellas tiene un nombre. Y muchos de esos nombres no son las cosas que Dios quiere. Muchas personas son egoístas, son impacientes. Mire todas las cosas que puede tener una persona en su humana carnalidad. Estamos hablando en lo que tienen sus emociones, en sus pensamientos, en su alma. La arrogancia, la cobardía, el temor. El temor que dice la Escritura, el temor no es de Dios, es solo un ejemplo. El temor no es de Dios. Dice que echemos fuera el temor, dice la Escritura. Porque ese temor hace que las personas se frenen. El vivir en temor frena a las personas. A lo mejor a alcanzar un logro, una meta, un propósito. Entonces la gente por temor, la gente por temor ahora no sale casi a la calle. Hay gente que dicen que no salen, que salen solo a la compra y con miedo por causa de la pandemia. Y hermanos, yo voy a decírselos, hermanos, porque es importante que sepan. Ustedes tienen que darse en cuenta que esas cosas que están sucediendo ahora son cosas que están pasando en la humanidad, pero que si nosotros estamos aquí, el Señor es nuestro guardador. Sí, pero yo veía en un sueño, hermanos, veía en un sueño ese espíritu que está matando a la gente, las aplastaba, y toda la demás gente que estaba con vida estaban arrinconadas en lugares oscuros, llenos de temor, tenían miedo. Y nosotros no tenemos por qué tener miedo, porque nuestra vida está en las manos del Señor. Ese temor frena a las personas, viven escondidas. Y nosotros no tenemos por qué tener temor, hermanos. La irresponsabilidad es una
cosa negativa también, la impaciencia, la impuntualidad, el desorden, la deshonestidad, la duda o inseguridad, la soberbia, el abuso, o sea, la falta de respeto por las demás personas, la indiferencia ante las situaciones difíciles de las otras personas o el temor a la muerte. Hay muchas de esas cosas que suceden en la vida de muchas personas y la suya o la mía, cada uno la sabe. Y nosotros tenemos que ser conscientes de cada debilidad de cada uno y levantarnos en el nombre de Jesús con poder y no dejar que nosotros seamos vencidos de esas cosas. Entonces, vamos al Salmo 18, hermanos, y el Señor nos va a mostrar que nosotros, cuando el Señor dijo consumado es, hizo algo por nosotros en esa cruz. Y en su palabra nos muestra todo lo que nosotros tenemos, que somos unos privilegiados gracias al Señor. En el Salmo 18, vamos a ver el Salmo 18 en varias partes, ¿vale? Así que no lo pierdan. El Salmo 18 del 1 al 6. Esta es la actitud del cristiano. Te amo, oh Señor, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Esta persona que escribió este salmo está convencido de que el Señor es su roca y su castillo. Tiene el pleno convencimiento, y estamos hablando del mismo personaje que sabía quién era su Dios. Estamos hablando de David. Él sabía quién era su Dios. Tenía ese pleno convencimiento y por eso habla así en este salmo. Voy a volverlo a repetir para que lo lean con entendimiento, hermanos. Que el Señor les abra el entendimiento hasta ahora. Te amo, oh Señor, fortaleza mía. Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Hermanos, tienen que tener presente cada día de sus vidas que así como este hombre, ese debe ser la convicción en nuestro ser interior. En nuestro ser interior, en nuestra alma, en nuestros pensamientos. Que el Espíritu Santo que mora entre ustedes les revele esto para que puedan tener eso tan grabado en su ser interior de que nosotros, este es nuestro Dios. El hombre que habla aquí, ese era su Dios y es el mismo Dios nuestro. Vamos al Salmo, el mismo 18, del 13 al 19. Entonces, primero este hombre reconoce que es su Dios y lo que hace por él y lo que es para él. Y luego vamos al 18, dice: me asaltaron en el día de mi quebranto. El día de la debilidad, hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que tener presente. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. ¿Por qué se agrada el Señor de nosotros? Nosotros agradaremos al Señor en la medida en que la santidad y la fe estén aquí dentro, en nuestro ser interior, grabado y en nuestra vida cotidiana, en nuestros pensamientos. Esa fe que mueve las montañas, esa fe que destruye nuestros enemigos. Sigamos. Jehová me ha premiado, Dios mío, me has premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Me has recompensado, porque he guardado los caminos del Señor y no me aparté impíamente de mi Dios. Al estar nosotros con el Señor, al estar junto a Él,
Estamos decidiendo por Él, estamos decidiendo estar cerca de Él y apartarnos de todos esos malos caminos. Y entonces, al acercarnos al Señor, dice que le invocamos y Él dice que Él inmediatamente voltea su rostro y nos mira. ¿Qué quieres? Entonces allí en medio de tu debilidad, hermano, porque estamos hablando no en el momento de la fortaleza, estamos hablando en el momento de la debilidad. Cuando hemos sufrido quebranto, cuando hemos sufrido llanto, cuando estamos frente a la prueba, frente al enemigo que se está manifestando, que está allí ladrando, haciendo ruido. Allí es donde invocamos al Señor y en medio de nuestra debilidad clamamos al Señor y Él nos responde. Amén. Dice la Escritura también, vamos al 27 al 42, en el mismo Salmo 18. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Es bastante largo, pero hermanos, es importante que esto les hable a ustedes esta mañana. Tú encenderás mi lámpara. Señor mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios sigamos. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en Él esperan. El escudo sirve para defendernos. Por eso Él nos ha dejado unas armas. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si hay alguna fortaleza todavía a la que usted tenga que derribar en su vida personal, hermanos, el Señor dice que Él desbarata esos muros. ¿Por qué? Porque Él nos ha dejado esa armadura. Cada día nos ceñimos con esa armadura. Cada día nos ponemos ese yelmo que proteja nuestros pensamientos, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe que protege nuestro corazón, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que sirve para, dice que con armas de justicia, dice que a la diestra y a la siniestra. O sea, si hay algo que haya a su lado, a la izquierda o a la derecha, el Señor con esa espada del Espíritu destruirá. Y esa palabra es la que tiene que salir de su boca. Porque esa es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Usted con estas palabras puede usted acordarse de que Dios no lo ha dejado a usted desarmado. Esta es la espada del Espíritu. El cinturón de la autoridad. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque tengo una autoridad conferida de parte de Dios y puedo destruir cualquier enemigo con la palabra que salió de la boca de Dios. Las sandalias de la paz. Pero hermanos, les voy a decir una cosa. Acuérdense, ahora seguimos aquí en esta parte leyendo, pero acuérdense porque me viene en este momento y tengo que dejar que el Espíritu fluya. ¿Se acuerdan cuando Satanás lo llevó a la altura del pináculo del templo y le mostró los reinos de la tierra y le dijo, si postrado me adorares, te entregaré todos estos reinos? Y fue tentación tras tentación. ¿Qué pasa? Que Jesús en ese momento estaba en ayuno. No quiere decir que el Señor venció a Satanás porque estaba en ayuno. No, lo venció porque Él es Dios. ¿Ya? Sino que en ese momento de ayuno tenía más poder. Porque el ayuno lo que hace es purificar, limpiar, ayudar a que la carne se quede debajo y el espíritu arriba. Eso es lo que pasaba en ese momento con Jesús. Porque Él era Dios, venció al enemigo. Porque Él vino para deshacer las obras del diablo y para deshacer todo ese plan del enemigo. Quedó destruido por causa de Cristo. Entonces, en ese momento, le muestra los reinos de la tierra, lo vence y dice la Escritura que venían ángeles y le servían y lo sustentaban. Hermano, en el mismo momento en que usted esté pasando la prueba y la dificultad, si usted se pone en las manos del Señor, el Señor no lo va a dejar solo en la prueba. ¿Por qué? Porque el Señor le va a dar la fortaleza, porque Él es la roca, Él es su castillo y su libertador, porque Él lo dijo en su palabra. Así que hermanos, cuando usted venza, van a venir ángeles que le sustenten. No se olvide de eso, usted no está solo, el Señor va a mandar ángeles que le sustenten.
Amén. Vamos en el del 27 al 42, en el Salmo, íbamos en el 31. Porque ¿quién es Dios? Dice, ¿quién es Dios? Gracias, hermana. Porque ¿quién es Dios? Sino solo el Señor. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. Oiga, hermano, ¿hay alguien más que sea la roca? No, solo Jesucristo, la roca de salvación. ¿Y qué roca hay fuera de Él? No hay nadie que pueda salvar, solo Él salva, solo Él liberta, solo Él sana, solo Él te fortalece. Él es el único que puede ayudarte en tus momentos de dificultad. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. En ese momento en que usted se ciña de poder, cuando usted le clame al Señor y se ciña esa armadura y se ciña del poder de Dios, dice, y quien hace perfecto mi camino. El Señor va a hacer perfecto su camino. Dice, quien hace mis pies como de siervas. Después de que haga su camino perfecto, dice, mis pies como de siervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. Le va a hacer estar en un lugar alto. En cada día de su vida, que usted venza esas dificultades, esos enemigos que se levantan contra usted, o su propio yo, que es lo que estamos hablando. A veces es su propio yo el que le hace intentar como desviarse del camino, desviar la mirada de Jesús. No, entonces en ese momento usted tiene, porque usted tiene el Espíritu de Dios, usted sabe discernir y reconocer entre, como dice mi hermano Harold, entre lo santo y lo profano. Usted tiene la conciencia que le ha dado Dios para discernir y su Espíritu Santo para ver si es santo o es profano eso que se está presentando en usted o delante de usted. Sigamos. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. El Señor le está diciendo, tú eres un guerrero, tú tienes un arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de mi salvación. Ya lo sabemos, que nos ha dado un escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó. Dice la Escritura que Él nos sustenta con la diestra de su justicia por amor de su nombre. Aquí lo dice y lo confirma. Tu diestra me sustentó. Y tu benignidad me ha engrandecido. O sea, hermanos, si usted en el momento en donde vence la prueba, en donde vence el yo, donde vence esos pensamientos que a veces le asaltan, en esa debilidad, en el temor, en la guerra, en la contienda, hermanos, créanme que aquí el Señor le va a dar esto que dice aquí. Tu benignidad me ha engrandecido, porque el Señor lo que quiere es que usted haga la voluntad de Él, y la benignidad del Señor te va a engrandecer, hermano. La benignidad de Dios. Amén. Ensanchaste mis pasos. Mire, después de que usted pasa toda esa situación, dice, ensanchaste mis pasos. El Señor le abre le hace un camino ancho y le allana la senda. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Ahí el hombre o la mujer acaba de pasar la situación difícil y mis pies no han resbalado. Vencí. Luché y vencí. En esta parte de la palabra, perseguí a mis enemigos. Antes, ahora, hermanos, miren lo que dice esta palabra. Antes esos enemigos van a salir huyendo de tal manera. Dice que perseguí a mis enemigos. O sea, si era un ejército salido de huida, perseguí a mis enemigos. Antes usted va a perseguir a esos enemigos. O sea, no es que el enemigo viene contra usted, no. Es usted el que se voltea y le dice, quieto, fuera de aquí, no permito que me hables. Y incluso en momentos determinados en donde nos sentimos, por ejemplo, en momentos determinados yo he sentido algo que me da náuseas. Hermanos, tenemos el poder y la autoridad para
autoliberarnos por el poder del Espíritu de Dios que mora entre nosotros. Usted en ese mismo momento se pone delante de Dios, confiesa la palabra, que en este momento, por ejemplo en el caso mío, Isaías 53, hermanos, y créame que en ese mismo momento el Señor cumple, porque Él es un caballero, cumple lo que ha dicho su palabra, y inmediatamente se va fuera todo lo que no sea de Dios en usted. Lo que le esté sucediendo, sea lo que sea, usted invoca la palabra del Señor, el nombre del Señor Jesús, para sellar esa oración, y el Señor le va a respaldar y le va a permitir recibir eso que ha dicho el Señor. Entonces, hermanos, sigamos aquí. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Esos enemigos ya no van a poder volver a su vida. Si usted vence ese enemigo que tenga dentro de usted o alrededor de usted, o dentro de usted, no es que tenga un enemigo, estamos hablando de la parte, porque el enemigo ya no tiene nada con nosotros. Quiero decir que cada persona en su yo interior tiene barreras y muros y cosas que todavía tiene que vencer, que es un enemigo. Por eso se llama por eso dice la Escritura, venciendo a los gigantes. Eso es como vencer un gigante dentro de usted. Muchas personas le dicen a un drogadicto, pero usted ¿por qué no deja de consumir? Mire cómo está. Las personas que le dicen eso a una persona drogadicta no saben lo que esa persona está viviendo. Es algo que es más fuerte que esa persona. Es algo que tomó esa persona, tomó esa vida en un momento de debilidad y le lleva cada día a la destrucción. ¿Y qué ha pasado con muchos de nosotros? Con muchos de los que hemos sido liberados de cosas que no eran de Dios. Esos enemigos nunca más volvieron a acercarse a nosotros, porque esos enemigos, cuando nosotros decidimos enfrentar esos enemigos, recibimos al Señor Jesucristo y le creímos. Le aceptamos, le buscamos, miércoles, viernes, domingo, oración, leer la palabra de Dios, cantar, hablar con hermanos que tengan fe igual que nosotros, estar rodeados de las cosas de Dios, escuchar alabanzas, ministrar la palabra, hermanos. Y así mismo el Señor ha ido ayudando a vencer a muchos de nosotros, de los que estamos aquí, muchas cosas que no eran buenas en nosotros. Pero esa persona que tiene esa debilidad, ese problema de drogadicción, la única persona que le puede salvar es el Señor Jesucristo. Sí, lo sé. Lo sé. Porque Él fue el que nos salvó. Gracias a Dios, y lo digo para gloria y honra de su nombre. Sigamos en la Escritura. Mire, no volví hasta acabarlos, los herí de modo que no se levantasen. Quedaron tendidos, destruidos, el polvo de la tierra. Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Dios, aún al Señor, pero no les oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché como lodo de las calles. Hermanos, esto es una verdad que está escrita, y deben de estar conscientes de que esa batalla nosotros, ya Cristo la peleó por nosotros. Él ya venció todos los enemigos. ¿Y por qué seguimos prestando caso a nuestros enemigos? A los enemigos de nuestra alma. Hay una parte que quería decirla, que sé que la tengo que decir. A las personas que tienen muchas debilidades, pero que hay cosas que les vencen. No se dan cuenta. Empezando por una ceguera espiritual. Tienen sus ojos vendados, no ven lo que pasa, no ven a su alrededor, porque no han querido aceptar al Señor. Y a esas personas nosotros tenemos que orar por ellas y pedirle a Dios que les quite el velo de los ojos,
Tenemos que pedir por las personas que están a nuestro alrededor. Ay, pero mira, es que no va a la iglesia, es que no se convierte al Señor, es que está allí sentado y no se acerca al Señor, no busca a Dios de todo corazón. El Señor tiene un tiempo para cada persona. El Señor tiene un día señalado para cada conversión de cada uno de nosotros. Privilegiados nosotros que llegamos antes. Bueno, antes, mi esposo a los 40 y yo a los 26 o 25. Sí, bueno, eso, llegar al Señor a esa edad, bueno, yo estaba un poco más joven, pero era nuestro tiempo. Y en ese caminar Dios nos ha enseñado que tenemos que derribar todos esos enemigos. Porque si no, entonces, hermanos, ¿cómo vamos a vivir una vida cristiana en victoria? Primeramente tenemos que hacer las cosas como conviene. Primeramente empezará, siempre la obra empezará por nosotros. Vamos al Salmo 140. El Salmo 140, el verso 7. Mire qué belleza. El Señor sigue confirmándole. El Salmo 147 dice: Jehová mi Señor, Jehová Señor, potente, Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Y dice en el verso 12: yo sé que el Señor tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. El Señor necesita que tengamos esa clase de rectitud, para morar en su presencia, para darnos cuenta en medio de las falencias, de nuestras debilidades, de nuestra cotidianidad, darnos cuenta que necesitamos ser transformados aún más y más por Él. Y en la medida en que nosotros dispongamos esas cosas que todavía nos afectan como personas, tanto físicas como interior, de mente, de espíritu, de lo que sea, porque hay personas que también están enfermas en el espíritu, tienen raíces de amargura. En la Escritura habla dame la cita. ¿Qué hiciste? Vale, esto, vale. Vamos allá, hermanos. Es que le he pedido un favor al hermanito pastor y me ha hecho el favor. Venga, hermanos, busquen Hebreos 12:15. Gracias, hermano. Hebreos 12:15. Miren lo que dice, hermanos. Hay enfermedades del espíritu que enferman a las personas. Enferman a las personas en el espíritu. ¿Por qué le digo que enferman a las personas en el espíritu? Porque hay personas que van y se hacen todas las analíticas y no le encuentran nada. Y hay otras personas que a la larga también resultan enfermas. Esto es simplemente recordarnos que hay enfermedades del espíritu y que sepan que nosotros no podemos dejarnos afectar por estas cosas. La falta de perdón es una enfermedad que afecta el Espíritu Santo. Eso es como socavar lo que Dios nos ha dado. La falta de perdón socava al Espíritu Santo. Aquí dice, en esta escritura, un ejemplo pequeño, dice, bueno, pequeño, porque esa raicita, una raicita empieza por ¿dónde? Pequeñita, ¿no? Cuando sembramos algo es una raíz pequeña. Esa raíz tan pequeñita puede llegar a convertirse en un árbol muy grande, ¿verdad? Según la naturaleza que Dios ha creado. Pues aquí habla de una raíz amargura.
al tener una raíz de amargura en el ser interior, la persona, mire lo que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, al tener una enfermedad del espíritu, la persona puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No podemos dejar que ninguna enfermedad del espíritu afecte nuestra vida. Si usted siente en algún momento, hermanos, una situación de la que usted no tenga el control, en alguna situación que usted no puede hacerlo solo, no se olvide que están los ministros que Dios ha puesto. Nosotros tuvimos muchas dificultades en el tiempo antiguo, cuando apenas empezamos en el cristianismo, y siempre ahí había un siervo de Dios que nos ayudaba y nos aconsejaba y nos decía: hermano, coja su escritura, mire lo que dice aquí, léalo. Y nosotros lo leíamos. Inmediatamente el Espíritu venía y nos mostraba que teníamos que cambiar esa parte de nuestra vida, pero porque le buscábamos, porque éramos obedientes, queríamos saber la verdad, queríamos ser transformados, dispusimos nuestro corazón para ser transformados, pedimos ayuda, auxilio, socorro, como quiera llamarle. Pero no viva el dolor y la aflicción a solas y en silencio. Si puede luchar la batalla solo, gloria a Dios, porque muchos logramos pelear muchas batallas y las vencemos, pero muchas veces no se puede solo, hermanos. Necesitamos pedir ayuda. Entonces, para terminar, hermanos, quiero decir estas palabras. Estas palabras no son mías. Justo cuando usted va a ministrar al Señor, hermano, el Señor le trae cosas. Y dice una persona, era una mujer, no sé quién es, pero lo dijo y me llamó la atención porque tiene que ver y es aplicable a esta palabra. Dice: lo único bueno del punto débil es cuando empieza a hacerte fuerte. Amén. Y no sé por qué tengo aquí la primera de Crónicas 16:11. Voy a buscarlo, no lo busquen, pero voy a buscarlo yo. Tiene que estar aquí por algo. Aleluya, amén. Gracias, Señor. Cierro con esta palabra. No se olviden que no están solos. Ustedes son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y no estamos solos. Para vencer las batallas y vencer esos gigantes. Miren lo que dice aquí en Primera de Crónicas 16:11. Buscad al Señor y su poder. Buscad su rostro continuamente. Y así se derriban los gigantes de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.